Hola, bienvenidos a Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. En esta segunda temporada de este podcast hemos tenido interesantes invitados y hemos tocado temas muy puntuales. En el día de hoy vamos a conversar con un amigo viejo o viejo amigo de long time, como dice un amigo mío, sobre la menopausia. Y quiero dar la bienvenida al doctor Ascanio Bencosme, un médico ginecobstetra y amigo, como dije. Hola, Ascanio, bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimado. Un gusto, un placer estar contigo, compartiendo, haciendo lo que nos gusta. Tanto a ti Y como a sobre mí. todo educando a estos cibernautas con guías de medicina preventiva en el idioma basal, en el idioma Así es. coloquial, para ver si realmente nosotros podemos poner un granito en la medicina Que, preventiva. que tanta falta hace a pesar de la tecnología y el acceso que se tiene a la información. Parece mentira, pero hace muchísima Así falta. es. Ascanio, ¿dónde naciste? Yo nací en San Francisco de Macorís. Ah, tú eres macorizano. Sí, es un error del destino porque mi padre y mi madre son de Juan López, de Moca. Bencosme. Bencosme, y yo soy Bencosme, pero mi padre, Bencosme, al cuadrado. mi padre haciendo la pasantía, terminó en San Francisco de Macorís y ahí se quedó. Y ahí, pues ahí nacimos. Y ahí estudiaste tu escuela primaria. Estudié, sí, en San Francisco de Macorís, en el Colegio de Altagracia, que estaba patio con patio de mi casa, ahí en la entrada de San Francisco de Macorís. Y ya a los 15 años que me gradué, entonces vine a Santiago A estudiar medicina. a estudiar medicina aquí en la Pucamaima. Terminando la medicina, entonces nos fuimos al Instituto Nacional de Perinatología en México, Distrito Federal, a hacer los estudios de posgrado en ginecología y obstetricia, y ya luego regresamos a Santiago. Y yo te voy a hacer una pregunta en ese punto. ¿Por qué estudiar medicina? ¿Por tu padre? Bueno, yo creo que es un asunto, cuando tú te crías en un ambiente de medicina, y por supuesto, tiene que salirte, venir algo de adentro de ti. Mi abuelo fue médico, Bien. botánico, farmacéutico. Cuando en aquel entonces no Sí, sí. existían los productos ya como vienen hoy día, mi abuelo, yo recuerdo que en su oficina tenía lleno los estantes, parecía una farmacia de estos famosos frascos grandes con todas las sales y preparaba las fórmulas. Mira. Y mi papá médico, entonces pues ahí vengo yo y de hecho sigo, la hija mía mayor también es médico. O sea, ya, O sea, una saga. sí, 4 generaciones. Se parece a la parte materna mía. El apellido Jorge ha sido muy médico desde el finales del siglo antepasado. Exacto. Y de hecho te iba a decir el tema de los frascos. En un momento dado, un tío tenía una farmacia, la farmacia Jorge todavía Exacto, existe. claro. Y en un momento mis padres adquieren la farmacia y yo me involucro en el tema de farmacia. Y esos frascos siempre adornaban la farmacia. Estaban las balanzas, estaban las pinzas, estaba todo ese elemento y siempre me interesó el saber por qué. Es porque, como tú dices, no había medicamentos. No. El médico prescribía una fórmula. Así es. 20 gramos de Exacto. tal cosa, 30 de antibiótico. Y el farmacéutico en el mortero, no sé si tu abuelo las mortero, fórmulas magistrales, como se le llaman. majaban Sí. y mezclaban los medicamentos en ese tiempo. Pero entonces ginecobstetricia también te viene por... Mi padre era ginecólogo. ejerció, sí, ginecología obstetricia, y ya luego en la universidad, tú sabes que a veces hay compañeros que llega el internado y todavía no saben. Así es. Y en el momento que tú vas rotando, te motivas más. Y cuando yo roté por ginecología obstetricia, quizás ya tenía el sesgo de mis padres, Ya te dio. pero también igual me gustó. Bien, Ascanio, vamos a tocar el tema central, menopausia. ¿Qué es la menopausia? Mucha gente tiene idea de que cuando se le quita la menstruación a la mujer, y eso es lo popular. Pero vamos a tratar de explicar todo el proceso durante y posmenopausia para entonces hablar un poco de las guías preventivas. Sí, por supuesto. No dejan de tener razón. Menstruación, pausa. Pausa de la menstruación. Pero para hablar de menopausia tiene que tener 12 meses sin que vea la menstruación. Si, por ejemplo, tiene 6 meses que no la ve, la menstruación, y le llega, no está menopáusica, pero sí está climatérica. Entonces me explico. El climaterio es lo que es el equivalente al periodo entre la infancia y la vida adulta, que es la adolescencia. Y en la adolescencia ocurre un evento, que es la primera menstruación. La menarquia. Exactamente. La llamada menarquia. Entonces, el climaterio es el equivalente a la adolescencia, que es el paso de la vida adulta reproductiva a la vida adulta no reproductiva, es el climaterio, y dentro del climaterio ocurre algo, que es la pausa de la menstruación, entonces la menopausia. O sea que una mujer puede ser climatérica y todavía está menstruando. Ya. Entonces el climaterio para... Es la etapa de transición entre la vida adulta
reproductiva, y ya en la vida adulta que ya no hay capacidad de reproducción. Y dentro de esa etapa, pues igual como en la adolescencia, ocurren muchas cosas, muchos eventos. Entonces, en el climaterio comienzan a ocurrir muchas cosas. No solamente los famosos calores o sudores o bochornos, no. Hay un sinnúmero de cosas que antes de que la mujer deje de menstruar, se presentan lo que llamamos nosotros los trastornos neuropsicoendocrinos. Explícate eso. Pérdida de memoria, o como le llaman conjuntamente con otras cosas, la niebla mental, que ese es un término muy de moda ahora. Dificultad para la concentración. ¿Por qué pasa eso? Irritabilidad, depresión. Entonces, eso fundamentalmente por el trastorno hormonal de los ovarios. O sea, los ovarios es el órgano de la producción de las hormonas directamente femeninas, porque tenemos la tiroides, el páncreas, otros órganos que son hormonales, pero en el caso de los ovarios son los que encargados de producir, conjuntamente con la suprarrenal, las hormonas relacionadas con el buen funcionamiento de lo que es el organismo de la mujer. Es el órgano encargado de producir los estrógenos, que es la hormona predilecta por la mujer, aunque producen también otras hormonas. Entonces, el ovario entra en una etapa de que comienza a fallar y no comienza a tener una producción hormonal adecuada y comienza entonces a dar síntomas antes de que la mujer deje de menstruar. Que son estas lagunas mentales, estos irritable, depresiva, trastorno del sueño, disminución del deseo sexual, o sea, comienzan un sinnúmero de cosas. ¿Alrededor de qué edad es el promedio de esto? De la menopausia. De estos síntomas sí. Antes de... El climaterio es un periodo que va a variar, igual que la menopausia. En promedio, si tú lees los libros anglosajones, te habla de 50 puntos y tantos años. Sin embargo, nosotros participamos, yo formo parte de la Red Latinoamericana de Investigadores del Climaterio. En principio de 2001, 2002, hicimos un trabajo con más de 16,000 personas, bueno, yo me acuerdo, de mujeres de toda Latinoamérica, con diferentes actitudes, con diferentes etnias, y el resultado que arrojó nuestro estudio es que en América Latina la edad promedio de menopausia es 48 años, no 50. Poco menos. Yo me acuerdo de ese estudio. Tú me hablaste de él en aquel tiempo porque íbamos a hacer algo de seguimiento en Cresa, me acuerdo. Exactamente. Hace 25. Exactamente, ya se nos sabe. Bueno, lo que pasa es que tú, para que los cibernautas sepan, si una persona aquí en Santiago, que a mí me consta que empezó a hablar de climaterio y menopausia, y ¿cómo se llama esto? Y osteoporosis, osteopenia, y densitometría, es el doctor. O sea, acá ni es una autoridad en eso. Sí, cuando llegamos de México encontramos que no había nada al respecto, y de hecho eso nos motivó, y fuimos del primer grupo que formamos la Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis, porque no existía. Me acuerdo, Nelson Grulló, exacto, ese grupo. Exacto. Había un par de doctoras también que te acompañaron en eso. Claro, claro. Que todavía existen y ellos se juntan todavía. La sociedad existe, ¿verdad? Sí, claro. Se mantiene. Entonces, estamos en el climaterio, la mujer todavía está menstruando, pero sí hay sintomatología de que hay problemas. Pronto va a venir ya, se va a cerrar la fábrica. Y ya cuando llega la menopausia, ¿qué sintomatología se agrega a todas estas que has hablado? Sí, por supuesto, en la medida que va progresando, porque primero hay una irregularidad. Lo primero son esos trastornos psíquicos, por decirlo así, o neuropsíquicos, endocrinos. Luego comienza a fallar el ovario, comienza a haber una menstruación irregular, pero puede ser irregular en escasez o en abundancia, en que sea más frecuente de la cuenta o que comience a haber pausa. Y comienza esa irregularidad hasta que de repente se llega un momento en que ya se deja de menstruar, que es la menopausia en sí. Y ya más adelante, entonces ahí concomitantemente con esto tenemos los famosos sofocos o bochornos o calores que se acompañan de sudoración o no, que es lo que más le puede irritar o trastornar la calidad de vida a nuestras pacientes. O sea, se sienten incómodas, no quieren salir. ¿Para qué, doctor? Voy, me animo, me maquillo, me cambio. Si saliendo del salón ya me entró un sudor y ya me echó a perder el trabajo del pelo. Sí, a la hora, ¿por qué no decirlo? O sea, ¿cómo es posible? Imagínese usted, doctor, en pleno acto sexual y me entra un sofoco de eso, es una locura. Entonces, realmente es un trastorno en la calidad de vida bastante incómodo. En ese momento, ¿qué debe hacer la mujer? ¿Esperar que venga la cita anual con su ginecólogo? ¿Ir al ginecólogo? ¿Cuál es el consejo? Mira, realmente el asunto es que se supone que el ginecólogo, el endocrinólogo son los que manejan estas alteraciones hormonales, pero
no todo el endocrinólogo le mete ganas y le echa tiempo a la menopausia, igual con los ginecólogos. O sea que el mensaje aquí es, hay médicos especialistas de menopausia. Claro que se han dedicado toda una vida a trabajar en menopausia, en osteoporosis, entonces ahí tiene la... ¿Cómo dice el letrero en tu consultorio? Ascanio Bencosme, ginecólogo tetra. Ginecostetra y resalto lo de menopausia y osteoporosis, Pero no por lo supuesto. dicen, no lo dicen en la puerta. Eso lo Sí. sepa, lo dicen. No, sí, lo tengo en la puerta, sí. Y la mujer dominicana se ha concientizado en esta situación. Ese trabajo de la sociedad de climaterio, usted ha calado. Mira, durante mucho tiempo sí se ha ido haciendo un trabajo. Se tienen páginas de internet, páginas de Instagram. Se ha estado elaborando siempre, haciendo un congreso cada 2 años. Hay gente joven, ginecólogos, que se han motivado. Porque fíjate qué pasa, que el climaterio y la osteoporosis, tú no tienes un posgrado formal de 1 año, 2 años. No existe. No existe, pero sí hay entrenamientos de posgrado. Y más que nada es el que tú, como decimos en México, que tú le eches ganas, que tú te dediques a eso, porque en ginecología tenemos esterilidad, infertilidad, laparoscopía, histeroscopía, oncología, mama, endocrinología ginecológica, estética, o sea, en cada rama de la medicina hoy día es imposible que un especialista le abarque todo. Entonces el problema de nuestra paciente es que a veces, pues, si no tienen un discernimiento, van donde el que entiendan. Pero déjame decirte algo práctico. María Pérez, 50 años, menopausia. Su médico de toda la vida es José Pérez, tiene 25 años en donde él. Ella terminará de nuevo donde José, diciéndole, mira, ya no tengo menstruación. José tiene la capacidad para darle ese seguimiento. Parecería mentira que es impresionante la cantidad de ginecostetras. ¿Qué te refieren? Que no le dan tratamiento a la mujer menopáusica porque entiende que eso no es bueno, porque entiende que eso que da cáncer. O sea, no solamente es la población general que tiene ciertos mitos y creencias, la misma clase ginecológica. Entonces, hay trabajos que se han hecho en donde la prescripción de la terapia hormonal de menopausia en los ginecólogos y en las ginecólogas y es impresionantemente baja. Y a veces algunos hasta desmotivan a la paciente y vienen a formar parte, a involucrarse con los mismos mitos, ¿no? Que eso es fisiológico y que eso es normal y que tiene que aguantar. Trata la medicina natural, utiliza tal fruta o tal. Exactamente. Por ahí va la cosa. Entonces, el consejo a una mujer de 50, 52, 53 llegó a la menopausia. Necesita reemplazo hormonal. Es imprescindible. Es un asunto, fíjate, la terapia hormonal tiene unas indicaciones muy precisas y tiene unas contraindicaciones muy precisas. Entonces es un asunto de conversar con la paciente, de discernir y a mí me gusta, o sea, yo no impongo, yo converso, involucro a la paciente, la empodero, la mando a estudiar. Me gusta que lea al respecto y que entonces en conjunto conversemos, aclaremos dudas y que se deje llevar, porque una paciente que no está bien concientizada no va a adherirse al tratamiento. Entonces, la terapia hormonal no es para todas las pacientes, pero también hay opciones no hormonales. ¿Cómo que? Si tú tienes contraindicación para la terapia hormonal. Ah, bueno, ya eso son casos especiales. Exacto, pacientes que tienen una carga genética muy importante o familiares muy cercanos con cáncer de mama no deberían de usar terapia hormonal, o si tienen antecedentes de un tromboembolismo pulmonar o un accidente cerebral vascular, no puede usar terapia hormonal y así. Pero hay otras opciones en dado caso con la cual, dependiendo de qué sintomatología que tiene, yo tengo opciones. Por ejemplo, esa señora que se te quejó que fue al salón y ya los 10 minutos tuvo un calor, un sofoque de esto y se le dañó el peinado. Sí. ¿Cómo les beneficia a esa señora la terapia hormonal? La terapia hormonal necesita ella para evitar eso. Esa es una paciente. Si no tiene contraindicación, es la ideal. La indicación 100% para la terapia hormonal es la sintomatología vasomotora, como decimos nosotros los médicos, o sea, los famosos bochornos y calores con o sin sudoraciones, trastornos de sueño. O sea, es para mejorar su calidad de vida. Y la parte sexual imagino que va incluida también. Por supuesto. Porque el líbido baja. No solamente el líbido, sino que también estamos hablando de una
resequedad vaginal, y si hay resequedad vaginal, va a haber molestia a la hora del acto sexual, y entonces, pues si le molesta el acto sexual, entonces ¿para qué tengo acto sexual? Se desmotiva, por supuesto. Conjuntamente con una disminución del deseo, es una sumatoria muy negativa. O sea, que es prudente que una mujer menopáusica tenga una consulta con un especialista en la parte de climaterio y menopausia para escuchar, por lo menos. Sí, por supuesto. Las opciones que tiene. Por supuesto, es mi recomendación. ¿Qué usualmente se le indica a estas pacientes? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Inyectarse, tomarse 2 pastillas al día, un jarabe? Generalmente, y lo más práctico como viene, es para la vía oral. Y vienen opciones. La mujer está climatérica, está con síntomas, con calores, pero todavía no está menopáusica. Yo le doy un esquema diferente a la mujer que tiene los mismos síntomas, pero que ya no ve la menstruación. Y también es diferente a la mujer que por una razón u otra tiene una histerectomía, o sea, que le quitaron el útero, la matriz. El tratamiento es diferente. ¿Es diferente? Sí, claro. Claro. Pero también si una paciente tiene ciertos efectos adversos, migraña, antecedentes importantes, una cirugía bariátrica, no le puedo dar la vía oral. También tenemos la vía transdérmica, o sea, en gel, en parche. Hay varias opciones. Y también tenemos las opciones no hormonales en aquella paciente que hay contraindicación. Pero vuelvo y te digo, esos son conceptos, ideas y esquemas de tratamiento que no todo el mundo sabe manejarlos. Entonces, vamos a la parte ahora metabólica ósea, que va de la mano de la, digamos, disminución o anulación de la producción de hormonas. Los estrógenos son buenísimos para los huesos. Fíjate qué interesante. Los estrógenos no están indicados para tratar la osteoporosis. Pero si una mujer en la menopausia comienza a tomar hormonas, estrógenos, va a favorecer mucho que ese hueso no se deteriore, no llegue a osteoporosis. O sea, no sé si se entiende, no es indicación para osteoporosis, pero si tú lo usas vas a ayudar mucho a que no tenga osteoporosis. Vas a retrasar la pérdida de células. Exactamente. Entonces hay que aclarar ese concepto. Sí. Mucha gente entiende que sí, que el estrógeno ayuda a la osteoporosis. No, la indicación fundamental, precisa y concisa de la terapia hormonal es la sintomatología vasomotora. Otra, por ejemplo, la niebla mental, pérdida de memoria, dificultad de concentración, todas esas cosas que se agrupan ahora en la niebla mental. Un concepto, ya ves que hoy día la idea es cambiarle el nombre a todo. Es por la falta de estrógenos. Sin embargo, eso no es una indicación de los estrógenos. O sea, no doy estrógeno para la niebla mental. Pero si la paciente está usando estrógeno por la sintomatología, los calores, esa paciente se va a beneficiar a futuro de la terapia. Porque las neuronas le gustan los estrógenos. Entonces, sí es un hecho desde que empieza a disminuir el estrógeno o a desaparecer en la paciente, hay la tendencia de perder el volumen óseo y empieza la osteopenia severa, sí, osteoporosis. Por supuesto. Vamos a hablar ahora de esa parte, porque ya el tema de menopausia y las posibles opciones de mitigarlas, tratarlas, ya el doctor Bencos me las tocó y las repasaremos al final del episodio. Vamos ahora con la otra parte que le preocupa a la mujer que llega a los 50, 55 años porque sabe ya que su hueso se ha debilitado. Y al debilitarse el hueso, las mujeres hoy en día le temen a las fracturas, y a las fracturas vertebrales, a las fracturas por caída. ¿Cómo es el proceso de la osteoporosis? Fíjate, la osteoporosis, que más que lo que importa no tanto es la osteoporosis, lo que nos preocupa es la fractura. O sea, lo que hay que evitar es la fractura. Entonces podemos determinar los factores de riesgo que tiene una paciente para fracturas que pueden ser unas más que otras. Entonces, si tenemos una paciente que comienza a usar terapia hormonal en sus años tempranos de la menopausia, va a ser un grandísimo favor a sus huesos. Pero es increíblemente bajo las pacientes que por muchos mitos y falsas creencias, incluso motivadas por nosotros mismos los médicos, no usan la terapia hormonal. No se cuidan adecuadamente. Entonces ya tenemos más adelante, porque la osteoporosis no es un asunto de 50 años, de 55, no, estamos hablando de 60, 65 años, pero que tenemos que evitar que llegue a osteoporosis, porque sí la podemos evitar y la osteoporosis se puede revertir. Pero la terapia hormonal lo ayuda. Ya que tenga osteoporosis, entonces ya no podemos referirnos
a recurrir a las hormonas, tenemos que recurrir a medicamentos que son específicos para la osteoporosis. Eso es Pero importante. entonces, ¿cómo determinamos que un paciente tiene osteoporosis o tiene osteopenia? Osteopenia es el escalón previo a la osteoporosis, Sí, así que es. puede ser severa, puede ser Sí. leve. Que ya hoy día se le llama baja masa ósea. Pues gracias a Dios en nuestro país, porque hay países que parece mentira la escasez que hay de estos aparatos conocidos como densitómetros. O sea, hay que hacerse una densitometría ósea. Sí, la densitometría es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis. Definitivamente. Entonces, lo que hay que saber en qué momento, a qué edad ¿Y de qué y edad? a quién. ¿Qué le Mira, decimos a las amigas? depende de las guías. Hay guías en países nórdicos o Estados Unidos. En Estados Unidos hay varias contradicciones. Se dice que se debe hacer la densitometría por encima de 65 años. 6'5". 6'5". ¿Ves? No, pero eso, ¿Ves? Te asombraste. eso es Lo que mucho. pasa es que es un asunto de países donde el Estado cubre esos estudios en un 100% y que pagan muy bien. O sea, yo he participado en protocolos de investigación que la cadera pagan $250 y la columna $250. Aparte, o sea, $500 por cada. Dime tú. No. Es una cosa de locos. Eso es Entonces tienen que llegar a un punto donde dicen, no, espérate, no se puede hacer tanto eso así. Al menos que por ciertos algoritmos, uno de ellos es el FRAX, son herramientas que tú haces un cuestionario y te determina si esa paciente está en alto riesgo de fractura. Entonces, tú puedes, ese estudio, ese cuestionario, te avala que tú hagas una densitometría, aún la paciente no teniendo esa edad. Incluso esos estudios, esos algoritmos se hicieron para países o regiones en donde no hay densitómetro, porque uno puede determinar el tratamiento aún sin hacer densitometría mediante esos algoritmos. Pero bien, vuelvo al punto. Si tú no tienes ese algoritmo realizado que te justifique la densitometría, el sistema no te la cubre. Pero en nuestro país es diferente. ¿Cuál es el mensaje a la paciente? ¿A los 45, los 50, los 55 años? No, fíjate, hay uno de los criterios donde hay polémica, incluso en Estados Unidos, es que en una paciente, por ejemplo, se fracturó un antebrazo, se cayó de sus pies o caminando se fracturó un tobillo, ya es una paciente que probablemente estemos hablando de que sea osteoporótica independientemente de la edad. Porque hay osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria, o sea, está la osteoporosis que se relaciona a la menopausia y al envejecimiento, pero hay osteoporosis secundarias que puede ser metabólica por medicamentos de endocrino, renales, del gastroenterólogo, del neurólogo, que entonces esa paciente está en una situación que está deteriorando mucho sus huesos independientemente de la edad. Entonces corresponde al experto en osteoporosis determinar si hay que hacerle la densitometría independientemente de la edad que se tenga. Y aquí tenemos la ventaja de que el sistema no nos frena tanto como en otros países con esa Porque edad. tú tienes hoy en día que la mujer quiere aprovechar esa visita que hace a su Efectivamente. dice, bueno, doctor, y nosotros le decimos los 3 golpes en CRESA. Los 3 golpes son la densitometría, la mamografía y la sonometría, Sí. porque hoy en día se combinan. No, y si sale bien, perfecto. Eso quiere decir que no tenemos que hacer densitometría hasta por 5 años. Exacto. Vamos por ahí. Una mujer que debuta con su primera densitometría y es normal o una osteopenia leve, por decirte algo. ¿Cuándo sería lo prudente de repetir esa densitometría? Si es por osteopenia, entre 2 y 3 años, dependiendo del cuidado que tú le des a esa paciente o del cuidado que ella se dé. Si es osteoporótica y ya tú estás en tratamiento, lo ideal es hacerla anual. No se puede hacer más frecuente porque el cambio en el hueso es muy lento, entonces no viene al caso. Puede que entre una densitometría hecha hace 6 meses atrás y una que hagamos ahora, no vamos a encontrar una gran diferencia, pero en teoría tendríamos que hacerla anual si está en osteoporosis y en tratamiento para saber cómo va el seguimiento. Es una forma de saber si la paciente está o está respondiendo o realmente está llevando el tratamiento. Pero en osteopenia ya podemos espaciarla a 2 o hasta 3 años. Pero tú sabes que eso es como, para cerrar esa parte ahí de la densitometría es como el Papa Nicolau. Tenía una conversación, y te lo decía fuera de la cámara hace un rato, donde las guías americanas le dicen a la mujer, mira, aquí te hacemos el Papa Nicolau cada 3 años. Eso es la guía americana. Y las dominicanas que viven fuera prefieren coger un avión a venir a hacerse su Papa Nicolau anual. Por eso es un tema de idiosincrasia. Y yo creo que con la densitometría y la mamografía está pasando algo parecido. Tú dijiste 3 años, pero igual agrego.
dependiendo, algunas guías hablan hasta cada 5 años. Cada 5 años. Bueno, yo creo que la idiosincrasia dominicana no la aguanta. No aguanta. La ansiedad no le permite Exacto. esperar tanto tiempo. Mira, hace un tiempo, bueno, desde que empezamos con el tema de hace más de 20 años, se puso muy de moda que la paciente decidiera por sí sola o porque alguna comadre, tía le iba muy bien, de tomarse su calcio. Doctor, pues yo me tomo mi calcio. Yo voy a la tienda donde venden el calcio, compro mi, como se llame, el medicamento, y yo me tomo mi pastilla diaria, o mi comadre que vive en Nueva York me lo manda todos los meses o cada 2 meses. Yo me lo estoy tomando. Y hay mucha gente que tiene la creencia, muchas mujeres, de que cumpliendo esa disciplina diaria de su pastilla de calcio, están evitando y paliando una posible osteoporosis. ¿Qué le podemos decir a esas pacientes que hacen eso? Lo primero es que el calcio ideal es el calcio de la dieta, no el suplemento. El alimento más rico en calcio es la leche y sus derivados. Yogur, queso, lo que tú quieras. Esa es la principal fuente y es el ideal, porque no se trata solamente del elemento calcio, es que también viene fósforo, viene proteína, porque al hueso le encantan las proteínas. Ahí podríamos hablar de otras cosas más adelante, la dieta ácida y la dieta alcalina, que tan de moda está. La dieta alcalina no es buena para el hueso. ¿Cuál es el alcalino? Fundamentalmente vegetales, evita las proteínas, porque las proteínas, ¿verdad?, producen los sulfatos y producen aniones, entonces convierten al organismo ácido, pero el organismo es ácido desde que nace por excelencia. Entonces, pudiera ser buena por alguna otra cosa, pero para el hueso la dieta alcalina no es buena. Pero bien, con respecto a los productos, tenemos calcio de empresas farmacéuticas y calcio que tú tomas de los escaparates de los supermercados. Esos productos son considerados clase B, o sea, no son considerados medicamentos. Los medicamentos son clase A. Para tú ser aprobado como un medicamento, tú tienes que en promedio durar 10 años en investigación, entre 800 y 1.300 millones de dólares para sacar un producto a la calle. Los medicamentos, los suplementos que son considerados tipo B no necesitan demostrar nada. Entonces, ¿qué hace la Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, la FDA? Vigila, supervisa, pero por una ley del año 1994 no se puede meter, no puedes retirar a los suplementos, sí a los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que creer en la buena fe del fabricante de que dice que eso es lo que tiene. La concentración que tiene. La concentración. Entonces se han hecho trabajos en Estados Unidos, que toman 3 productos naturales que dicen que tienen 500 miligramos, uno tiene 125, el otro 300 y el otro 700, porque no hay una supervisión, no hay un control de calidad, porque no están obligados a ser sometidos a ese tipo. O sea, el calcio que le mandan a mi tía de Nueva York, de la farmacia famosa aquella, calcio de X, no hay una garantía de... Sí, hay calcios con nombres comerciales de empresas farmacéuticas que tienen un riguroso control, pero hay otros que no. Entonces, ahí es que radica el problema. Fíjate, un mito, podríamos decir, de las personas. Cuando tú compras tan siquiera una aspirina y tú abres la caja y sacas el papelito que se abre así como un acordeón y cae al piso de tantos efectos adversos que tienes y tantas interacciones, es porque tienen la obligación de ponerlo. Los productos naturales no. Pero el que no lo diga no quiere decir que no la tengan los efectos adversos. Es que no están obligados a ponerlo porque no son considerados medicamentos, sino suplementos. Fíjate qué cosa tan interesante. Sí, por un concepto. Es que eso es natural y eso no tiene efectos adversos. Claro que sí lo tiene. No están obligados a ponerlo. Ya. Entonces, la amiga que nos está viendo, que dice, bueno, pero yo me tomo mi calcio todos los días, yo creo que se siga tomando su calcio. Mira, el calcio, voy te digo, hay una página de la Fundación Internacional de Osteoporosis, yo se la doy a mi paciente, entran y le calcula la ingesta de calcio. Tú cuánto huevo, cuánta leche por semana, y al final te dice... te da un score. Sí, si tu consumo de calcio es adecuado, no tienes que tomar suplemento. La vamos a poner en el... Sí, está apareciendo ahora, está apareciendo ahora en la pantalla en este momento, para que las pacientes puedan... Y pueden entrar en español y en inglés, ahí está la opción. Entonces la paciente... Cuando abre la página... Ella va a poner la información que le pide. Que le pide a cada cápita vegetales, carnes por semana y esta hoja le dice su consumo de calcio si está apropiado.
está generalmente bajo en nuestra población, como igual el consumo de vitamina D están bajos. Pero si una paciente, como yo he tenido, me dice, no, yo me tomo, doctor, mínimo 1 litro de leche diario, pues ya esa paciente no necesita tomar suplemento, pero en absoluto. Pero si se lo quiere tomar, que se lo tome. Sí. Por un tema de cultura, de costumbre, ¿no? Mira, tú acabas de mencionar algo que yo creo que es bueno que la población lo sepa. La vitamina D. Porque sí. el calcio necesita un Uber en el organismo. Sí. Uber o un concho, Sí. o una matrate, una onza, o un punto. O un monorriel, pero necesita un transportador. El calcio no se va solo al hueso, necesita ser llevado. Que se absorba primero. ¿Quién es que lo lleva? Fíjate, mira, la vitamina D, podríamos hacer otro programa, es muy interesante. Viene la segunda etapa. A mí me encanta y el tema de vitamina D, me meto en problemas porque digo cosas que no le gustan mucho a veces a los mismos laboratorios o a otros colegas. Claro. Hay un problema con la clasificación de la vitamina D, que por debajo de tanto, por encima de tanto normal, y por debajo de insuficiencia, y por debajo de tanto deficiencia. Pero la misma Sociedad de Endocrinología acaba de sacar en junio de 2024 una nueva guía y que tira por el piso todo eso. O sea, hay una pandemia de vitamina D porque han elevado demasiado los niveles de normalidad de vitamina D. Entre comillas, normalidad, sí. Entre comillas. Entonces, que es normal por encima de 30, entonces tenemos el 75% de la población deficiente, entonces hay que irse corriendo a consumir vitamina D, pero resulta que según lo que acaba de publicar la Sociedad de Endocrinología, no, es a partir de 20. Okay. Entonces cuando bajamos esos niveles, entonces no hay tal pandemia de déficit de vitamina D, entonces eso hay el mensaje es que la ingesta de calcio debería ir acompañada de un buen nivel de ingesta de vitamina D. Vitamina D, sí. O la gente dice, yo cojo sol. Sí, pero lo toma el sol con protector solar o no, habría que ver. No, porque hay gente que entiende que cogiendo 15 minutos de sol ya llenó su cuota de vitamina D. Fíjate que te voy a insistir en algo que ahora que tú lo señalas. Si la persona toma por lo menos 15 minutos de vitamina D 3 veces por semana. De sol, tú dices. De sol. Y no tiene que ser el sol más picante. Sol. Porque al igual como yo te dije que el calcio ideal es el calcio de la dieta, la vitamina D ideal es la que se produce en la piel por el sol. No la que se ingiere. Entonces, si tú tienes una producción adecuada de vitamina D, que la podemos determinar, que también hay una polémica con eso, porque hay todo el mundo pidiendo vitamina D y acaban de salir publicaciones donde dice que no debemos estar pidiendo vitamina D rutina, primero porque es muy caro y segundo porque se está incurriendo en ciertas malas prácticas y hay un plan. Por ejemplo, la paciente es embarazada, no pida vitamina D, pero dala, 2.000 diarias. O sea, hay condiciones en donde tiene que dar, pero hay muchas condiciones. Si una paciente está sana, está en una edad menopáusica, no necesariamente necesita de rutina vitamina D. Ahora bien, si está osteoporótica, parte del estudio, de la investigación, es determinar la vitamina D y con eso yo voy a saber si necesita, porque es fundamental. Yo le digo a los pacientes, el hueso es como una pared, necesita blow, varilla y cemento, o sea, calcio, vitamina D y el medicamento para la osteoporosis. Si estamos usando uno y no el otro, pues no vamos a lograr mucho. Ascanio, entonces, para los amigos masculinos, ¿se debe el hombre hacer una densitometría o no? El hombre tiene indicaciones de densitometría. Pero no de rutina. No como una guía preventiva. De rutina, al cumplir, según las guías internacionales, 75 años. Todos deben hacérsela. ¿Hombres? Hombres. 75. A los 75 años. Okay. Pero el hombre que tiene condiciones, causas secundarias que pudieran dar osteoporosis, enfermedades o que tomen medicamentos que son, por ejemplo, el hombre que tiene hipotiroidismo y toma mucha levotirosina, la levotirosina no es buena para el hueso. El hombre que es epiléptico, por ejemplo, yo hace un tiempo me llegó a la consulta un muchacho joven de 20 y tantos años con 7 fracturas vertebrales, porque es epiléptico y desde la infancia toma medicamentos para la epilepsia. Entonces los medicamentos para la epilepsia son muy negativos para el hueso. Y lo que me sorprendió es que como el neurólogo que le daba seguimiento nunca le hizo un estudio. Quizás no lo sabe. Ese es el punto. O sea, bueno, le pide la densitometría y tenía 7 fracturas. Otra señora, igual que él, epiléptica, 8 fracturas vertebrales. Entonces ahí, independientemente de la edad,
tú tienes que pedir la densitometría. Pero esas son las condiciones menos. La generalidad, ese es el mensaje que le mandamos al hombre hoy en día. A los 75 años debe hacerse una densitometría ósea. Si han tenido fracturas y no tienen esa edad, una fractura que se cayó de los pies, se fracturó el brazo, se fracturó un tobillo, porque es que a veces la osteoporosis es silente, pero habla por la fractura. Si yo tengo una fractura que me llama la atención, ¿cómo que caminando se te dobló el pie y te fracturaste? Hizo facto, tengo que considerar una osteoporosis, tengo que pedir una densitometría independientemente de la edad que tenga. Bueno, pues concluimos este interesante episodio con el mensaje a los hombres. Yo no lo sabía, que a partir de los 75 deben hacerse una densitometría. Ascanio, así es. Muchas gracias por haber estado aquí en este conversatorio. Y queda inconcluso. No, y gracias a ti por la invitación. Tú sabes que cuenta conmigo. En la próxima temporada vamos a tocar otros temas, pues se nos quedaron varias cosas, sobre todo en el área de ginecología y en el área de ginecología metabólica, que es la que tú manejas. Y bueno, refrescarle siempre a nuestras cibernautas esta parte de la menopausia y las coayudas que pueden haber, que existen y de la manera correcta que deben hacerse. Sí, hay muchísimas cosas que pasa muy poco el tiempo para hablar, pero hay muchas cosas que están muy de moda hoy día y que lamentablemente hay un boom y que no necesariamente quiere decir que las pacientes están adhiriéndose a una buena terapéutica o que otros colegas estén haciendo las cosas bien. O sea, hay muchas cosas que hablar y más en esta etapa de la mujer que debemos de cuidarlas porque lo que se procura es calidad de vida. Y podemos hablar, por ejemplo, en la terapia hormonal, el temor con la terapia hormonal y el cáncer. Hay opciones no hormonales. Podríamos hablar más adelante de esas opciones. Es un tema que queda en el aire y sobre todo, ¿tú sabes por qué? Porque la expectativa de vida sigue creciendo. Claro. O sea, ya una mujer de 80 años, 75 años, una mujer que está muy activa, una mujer, en todo el sentido de la palabra, y eso cubre la parte sexual incluso. Y bueno, la mujer se está privando de ese chance de poder tener mejor calidad de vida por una mala información, por un temor, muchos mitos, una asesoría incorrecta. Así que dejamos esto abierto, Ascanio. De acuerdo. Gracias por estar aquí. A ustedes, amigos, manténganse conectados a Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva en las plataformas que estamos saliendo. Hasta la próxima.